Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pasa un minuto, casi 2 de las 8 de la mañana a las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Escuchan ustedes Mañanas en Libertad en este día, el día de la victoria, la segunda victoria de España en un Mundial de Fútbol, de nuevo campeones del mundo. Esa es la noticia que ustedes seguro que ya conocen, porque toda España salió a la calle para celebrar lo grandes que somos como nación y recuperar ese sentimiento patriótico que tanta falta hace en nuestra sociedad. Volver a ver esas banderas españolas que nos llenan de orgullo a todos los que nosotros defendemos lo que somos. Españoles, españoles y españoles. En fin, hemos visto el ejemplo de esa selección española, esos pequeños héroes futbolistas que lo que hacen es agitar nuestras conciencias y por una vez vamos a sacar algo que nos une para seguir adelante y que ese sentimiento, esa emoción nos permita de nuevo alzarnos pese a las muchas dificultades que nos ponen los políticos y en concreto las de Pedro Sánchez, que de momento sigue aferrado al sillón de Moncloa. Lógicamente hoy la noticia del día ya la saben, esa victoria de España, de nuevo campeona del mundo de fútbol, ganó un mundial en un partido con una selección argentina que siempre estuvo acechando, pero que no consiguió marcar gol. En fin, esto es lo que agita nuestras conciencias en un día como hoy, en el que también vamos a tener que poner el foco en los incendios que siguen activos, que nos despertábamos con esa triste noticia del fallecimiento de un hincha de la selección en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en esa tragedia, en la celebración en España de la victoria de la selección española, y en un programa que es Mañanas en Libertad, generalmente de Luis del Pino, pero que también está celebrando lógicamente esa victoria del Mundial, que se transforma también un poco en Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Muy buenos días, doña Carmen. Estamos haciendo una cosa que en Hollywood se llama crossover, cuando se cambian, ¿no? En las series de repente hay un protagonista de una serie que se mete en otra serie. No es el caso de Eric Gutiérrez, que como saben está ahora de jefe de redacción de Mañanas en Libertad, pero hacemos una mezcla de un programa de análisis político que de repente se reviste de fútbol. Pero es que el fútbol, la victoria de la selección española, también tiene una connotación social y es de la que nos estamos haciendo eco. Ya lo saben, si quieren saber análisis deportivo, cuestiones relacionadas directamente con el juego y con los jugadores en concreto, acciones polémicas, todo eso se va a hablar en Deportes en Libertad. Nosotros nos hacemos eco de ese colorido, de ese patriotismo y de ese sentimiento nacional de los españoles que festejan esta segunda Copa del Mundo. La ceremonia de apertura de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina tuvo un marcado protagonismo español. El tenista Carlos Alcaraz y el exfutbolista Andrés Iniesta han acaparado todos los focos durante la presentación del trofeo de la Copa del Mundo, uno de los momentos más esperados de los actos previos al encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva York, que se llevó la selección española. El ganador de 7 títulos de Grand Slam fue el encargado de portar el maletín que custodiaba el trofeo, acompañado por la modelo y actriz surcoreana Jo Yeon. Ambos han saltado al césped entre una gran ovación para entregar la copa. A continuación, Iniesta, autor del gol que dio a España su primer mundial en la final de 2010 frente a Holanda, ha alzado el trofeo ante los más de 82.000 espectadores del MetLife Stadium en una imagen cargada de simbolismo. El acto también ha contado con la participación del argentino Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, quien igualmente levantó la copa. Tras el pedido final, el exfutbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, ha sido el encargado de llevar el trofeo hasta el podio, donde los jugadores de la selección española lo han recibido como nuevos campeones del mundo. Pues ya lo saben ustedes, nosotros hoy vamos a hablar mucho de fútbol y sobre todo de esa victoria de España, victoria del pueblo español y ejemplo ante todo el mundo, ese triunfo de Luis de la Fuente y sus muchachos que han hecho que, en fin, ese grupo extraordinario de futbolistas antepongan los valores de equipo, de la inteligencia del conjunto, la convicción del esfuerzo
Todos estos ideales que nosotros en muchas ocasiones en esta casa, en Radio Libertad, ponemos encima de la mesa, porque la victoria de la selección española, 16 años después de la victoria de Sudáfrica, pues lo que hace es provocar un sentimiento, un momento de emoción colectiva que contradice en muchas ocasiones pues el mal humor que, por desgracia, nos ponen los políticos a través de ese discurso en algunas veces acalorado, y sobre todo a través de esos ejemplos de corrupción que, en fin, lógicamente pues nos preocupan, sobre todo teniendo en cuenta que sigue Pedro Sánchez en la Moncloa. Lo importante es que ese sentimiento patriótico no se apague cuando terminen las celebraciones y que la gente siga exhibiendo con orgullo pues la alegría de ser españoles, representada en todas esas personas que veíamos en ese estadio, en esas personas que nos representan, esas personas como el caso de Puyol, de Sergio Ramos, de Iniesta, de Xavi, que muy orgullosamente lo que hacían es enseñar directamente cómo era nuestra bandera. En fin, en el palco lo que hemos visto es también alguna carga política relacionada directamente con las personas que estaban allí presentes. Pedro Sánchez se quiso exhibir y en concreto lo que hizo es pues chocar la mano con Donald Trump, que como saben era el coanfitrión del Mundial, junto con Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, al que muy pocos conocen. De hecho, directamente en los planos de la retransmisión se le omitía, ¿no?, a la hora de entregar la medalla. Decían, no, hay un tercero que es Canadá, pero bueno, en fin, está un poquito apartado. Y algunas veces se ha dicho, ¿no?, que había más poder en los palcos de fútbol de los estadios que en el Congreso de los Diputados. Quizás esta sea una exhibición y por eso se quería Pedro Sánchez exhibir de esa manera, siguiendo ese partido. En algunas ocasiones a Pedro Sánchez se le veía en un segundo plano y yo creo que era el momento de que el que se mostrara fuera la familia real y en particular el rey Felipe VI. Ya lo saben, los reyes viajaron con sus hijas a Nueva Jersey. Tras la entrega del trofeo se unieron a la celebración, levantaron el trofeo junto con el equipo y con los técnicos. Un momento en el que pues no solamente se ponía el foco en los reyes, sino en las muchas, por así decirlo, celebridades que habían acudido para ver a la selección española. Y es que el fútbol mueve pasiones también, con cantantes, con actores, con actrices en Hollywood, que hace que, como ven ustedes, el sentimiento español esté muy vivo en todo el mundo, en toda nuestra vida social, en la universidad, en la escuela, en los hospitales, en los juzgados también, a la hora de hablar de los muchos casos de corrupción que rodean directamente a Pedro Sánchez. En fin, nosotros seguimos con euforia en este equipo, en este programa y en toda España, señores. Tenemos que estar pendientes también de cómo va a ser la celebración en nuestro país cuando llegue la selección española. Y sobre todo, como les digo, que no se apague ese sentimiento patriótico cuando pase la emoción del Mundial. Una serie de cuestiones que tenemos que analizar en este programa. Pero antes, señores, cuéntenos cómo han celebrado ustedes la victoria. Ya saben que hoy no tenemos encuesta, tenemos una pregunta abierta a través de redes sociales. Pueden contestar a través del chat de YouTube, a través de las publicaciones de YouTube, a través de Twitter. Cuéntenos cómo han celebrado o si es que siguen celebrando. Habrá algunos que estén durmiendo porque se han pasado la noche en vela gritando yo soy español, español, español. Y otros muchos cánticos bastante curiosos, bastante interesantes. Sobre todo los cánticos y los memes. Somos campeones del mundo en fútbol, pero también somos campeones del mundo en cuanto a humor. Lo habrán visto ustedes si siguen diferentes redes sociales, como es el caso de Facebook, de Instagram, de Twitter. En todas esas redes sociales, por cierto, Radio Libertad tiene cuenta. Síganos, por favor, para estar informados de lo mejor, lo que les traemos en este programa. Tenemos una pequeña selección de algunos memes
de algunas bromas, de algunos comentarios, de algunas risas, pero desde luego me imagino que en Deportes en Libertad también ocurrirá y se harán eco de todos ellos. Pero, don Eric Gutiérrez, es que somos campeones también en eso, ¿verdad? En cuanto al humor. Efectivamente, vamos con ello. Las redes sociales han echado humo en las horas previas a la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. La cita, una de las más esperadas del año, ha desatado una auténtica avalancha de memes. El protagonista ha sido sin duda Pedro Sánchez. La presencia del presidente del gobierno en Nueva York para apoyar a la selección española, su primera aparición durante el torneo, ha disparado la creatividad de los usuarios. Más allá del viaje de Sánchez, la histórica rivalidad entre España y Argentina y la enorme expectación que ha rodeado el encuentro han convertido la previa de la final en un auténtico fenómeno en las redes sociales. Entre las bromas, pues muchos que decían, por ejemplo, que era la primera vez en la historia del fútbol que todos los jugadores que estaban disputando este encuentro, tanto la selección española como la selección argentina, podían votar en un mismo país, y hablaban lógicamente de esa regularización extraordinaria de la famosa ley de nietos y de cómo todos los jugadores de la selección argentina se podían convertir directamente en españoles de derecho a la hora de votar a quizás Pedro Sánchez. Había algunos que nos chantajeaban directamente con eso. Había algún comentario de algún argentino que decía: aquí tengo un papelito que viene a decir que como ustedes se porten mal, refiriéndose a la selección española, yo puedo votar a Pedro Sánchez sin asumir las consecuencias. Que eso es quizás lo más llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan votar en un país en el que ni siquiera residen, ¿no? ¿Cómo es posible que los argentinos apuesten por boicotearnos a los españoles votando por Pedro Sánchez, puesto que ellos directamente no sufren el daño de un presidente del gobierno como es Pedro Sánchez? En fin, esto es lo que algunas de las cuestiones que se decían en redes sociales. Esto del voto a Pedro Sánchez, del voto a los socialistas, alguno lo calificaba de una auténtica amenaza, ¿no? Y había quien decía que si había que elegir entre perder el Mundial, que si perdíamos el Mundial sacaban a Pedro Sánchez de la Moncloa, decían, bueno, pues este y los 5 siguientes, ¿no? Porque realmente el hecho de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa es algo realmente dramático, porque va en contra de todo esto que les estamos contando ahora mismo, de ese patriotismo, de ese sentimiento emocionado de apoyo a la Selección Nacional de Fútbol, de esas calles tomadas por bandadas interminables de jóvenes con bandera, todos ellos con la cara pintada con los colores de la bandera nacional. Esa España que conocíamos hace un tiempo, esa España, por ejemplo, del año 92, esa España que volvió a salir a las calles en el año 2017 con ese golpe de Estado separatista catalán, esa España de la que nos habíamos olvidado y que 16 años después vuelve a estar presente con este sentimiento emocionado, porque la nación española es un bien público y bien lo saben ustedes, y es el momento de que todos los ciudadanos españoles, también los vascos, los navarros, los catalanes, vivan los beneficios de sostener y defender una nación como la española. Y señores, lo decíamos antes, estamos pendientes de que vuelva la selección española con esa ansiada Copa del Mundo a nuestro país. ¿Cómo van a ser las celebraciones? ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo va a ser ese sentimiento que se va a prolongar durante mucho tiempo en nuestro país? Bueno, pues vamos con el segundo episodio, que es, por así decirlo, el día después. La selección española está cerca de poner rumbo a Madrid tras proclamarse campeona del mundo. La expedición, encabezada por Luis de la Fuente y los capitanes, regresará hoy para celebrar el título junto a la afición en una jornada repleta de actos institucionales y festejos. El avión tiene previsto aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 12:50 de la mañana. A continuación, el equipo será recibido por los reyes Felipe VI y Leticia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Palacio de la Zarzuela, antes de desplazarse al Palacio de la Moncloa para un encuentro con
el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Tras las recepciones oficiales llegará el momento más esperado. La selección recorrerá las calles de Madrid en un autobús descapotable para compartir la Copa del Mundo con los aficionados. El desfile concluirá en la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. La Real Federación Española de Fútbol espera una asistencia multitudinaria. Desde las 6 de la tarde habrá actuaciones musicales y animación en el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones, mientras que la llegada de los campeones está prevista en torno a las 9 de la noche. Me da la sensación de que este equipo va a dormir poco hoy también. Tendremos que tener una buena siesta, pero van a dormir poco y van a volver a gritar mucho. Tengo que darles las gracias públicamente a todos los integrantes de este equipo. Primero, por haber venido a trabajar, esto muy importante después de la noche en vela, y sobre todo por haber conservado la voz. Porque yo sé que han gritado mucho, hay alguno que está un poquito más afónico, pero o disfónico, que tiene poca voz, pero todavía conservan un hilito para contarles estas noticias y cómo les estamos narrando esa victoria de la selección española. Ya lo saben, la parte deportiva a partir de las 10:05 aproximadamente de la mañana en Deportes en Libertad, con ese análisis, con ese penalti, don Eric Gutiérrez, al que no llegamos, gracias a Dios, a los penaltis, que era una cuestión bastante preocupante, con ese gol anulado de Nico Williams. Me imagino que analizarán si fue fuera de juego o no. Ese fue el de Ferran, es que claro, metimos un par, es que claro, es que que podía haber sido 3 goles a 0 y que en el caso de cómo juega la selección argentina quizás hubieran hecho falta muchas más tarjetas, ¿no? Alguna que otra sí se podría haber sacado, sí. En fin, una cuestión que ya les digo que yo no entiendo mucho. De fútbol no, pero de patriotismo de verdad, que yo podría dar un máster ahora mismo. Pero totalmente, que no tengan ninguna duda. Y no solo eso, sino que muchas personas que tenían ese sentimiento nacional adormilado, de repente ha vuelto a salir con esta alegría. Es que a mí es de las cosas que más orgulloso me pone cuando veo a la selección española. Que gente que pues a priori no le gusta el fútbol, o que no suele ver fútbol a diario, que ve el fútbol casi cada 4 años, ¿no? Cuando España juega al Mundial, lo vivan igual. Porque es que la selección española no solo es fútbol, es patriotismo, es España, es marca España. Y además, hay una cosa que no se está comentando. España va a llegar a su Mundial, al Mundial de España en 2030 como campeona. Y creo que esta victoria espero que nos acerque a poder tener esa final del Mundial en nuestro país, porque ayer se vio lo importante que es que la final sea en tu país, porque a pesar de que estaban pues el presidente canadiense y la presidenta mexicana con Trump, el protagonista dentro de lo político fue Trump. Pues esperemos que el protagonista no sea Pedro Sánchez, esperemos en 2030, pero que sea el presidente español, el que sea, y que no se lo lleve otro país de los organizadores. Y creo que esta victoria pues todavía apoya más la importancia de que sea España, que somos los mejores de lo que hay. Ya saben ustedes que estaba en disputa esa final del Mundial que organizamos entre España y Marruecos. Se estaba hablando directamente de lo poco que estaba involucrándose España en esas negociaciones, hasta el punto de que se habían filtrado algunas conversaciones que apuntaban directamente a que estaba ya hecho el tema de que esa final se celebrara en Marruecos. Para nosotros es muy importante exhibirnos a nivel internacional y que sepan lo importante que es España y lo importante que es España para los españoles, lo importante que es la nación en nuestro país, con ese sentimiento patriótico del que estamos haciendo gala en estos últimos minutos, bueno, le diría que en este último mes, ¿no? Desde que prácticamente arrancó el Mundial, hemos ido viendo cómo crecía el sentimiento y la emoción, el orgullo de ser españoles, y lo veíamos también, por ejemplo, en anécdotas como la equipación de fútbol. Hablaba esta misma mañana con David Cantarero lo complicado que se había convertido conseguir una camisa de la selección española, toda la polémica que hubo con esas camisetas falsas que si de repente eran incautadas, se intervenían, si llegaban, si no llegaban. Si ustedes han frecuentado algún mercadillo en los últimos tiempos, habrán visto cómo era muy complicado hacerse incluso con esas réplicas, dado el elevadísimo
precio al que se venden las camisetas oficiales de la selección española de fútbol. Lo muchísimo que se ha hablado de la camiseta que luce ahora mismo don Eric Gutiérrez, que es la segunda equipación, que es especialmente bonita, en mi opinión. Hay que reconocerlo, es preciosa. Y además hay muchas personas que dicen que no se les puede llamar a la selección española la roja. A mí la verdad es que me ha gustado mucho llamarle la selección nacional, ¿no? Pero bueno, a mí lo de la roja, por ejemplo, no me molesta nada, en el sentido de que considero que un color no puede ser propiedad, por ejemplo, de un grupo de personas, igual que pasaba con el amarillo y los nacionalistas. Exacto. A mí me gustaba mucho cuando, por ejemplo, se plantaba Cayetana Álvarez de Toledo en los debates en Cataluña, en los debates televisados, vestida de amarillo, reivindicando ese color, que el amarillo no es de los secesionistas catalanes, que el amarillo es de todos, ¿no? Como todos los colores. La roja es de todos, y la roja, en este caso la selección nacional, es absolutamente de todos los españoles. En fin, hoy ya saben que estamos hablando mucho de deportes, pero vamos a dejarles una última información relacionada con encuestas. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque de un tiempo a esta parte, ya saben ustedes que los desmanes de Pedro Sánchez ha hecho que vaya perdiendo popularidad en las últimas semanas, pero la popularidad que pierde Pedro Sánchez, tenemos que saber en manos de quién acaba. Y cuando se cumplen 3 años esta misma semana de las elecciones del 23 de julio, vamos a ver cómo está la situación en las encuestas de cara a unas elecciones generales. El próximo jueves el Pleno del Congreso rechazará por segunda vez y de forma definitiva la senda de estabilidad presentada por el Ministerio de Hacienda. Se trata del primer paso de la estrategia presupuestaria diseñada por Pedro Sánchez para mantener prorrogadas las cuentas públicas y conservar el margen para convocar elecciones cuando considere más conveniente. Mientras tanto, la última encuesta de Target Point antes del parón estival dibuja un escenario muy favorable para el bloque de la derecha. El Partido Popular obtendría entre 141 y 143 escaños, sumados a los entre 60 y 62 de Vox, que alcanzarían con ellos una mayoría absoluta de entre 201 y 205 diputados. El PSOE resistiría por encima del centenar de escaños con entre 106 y 108, gracias al retroceso de la izquierda a su izquierda, que apenas sumaría 10 representantes entre Sumar y Podemos. Respecto al barómetro de junio, los movimientos son moderados. El PP gana una décima y alcanza el 32,1% en estimación de voto, mientras que el PSOE recupera medio punto hasta el 26,1%. El principal perjudicado vuelve a ser Sumar, que pierde 1,1 puntos y cae al 6,1%, mientras Podemos baja al 2,7%. Por último, Vox también retrocede en medio punto, aunque se mantiene como tercera fuerza con un 17,6% de los votos. Pues ya ustedes nos hacemos eco de una de las encuestas, pero no es la única. Hay numerosos sondeos publicados en las últimas semanas que sitúan de forma recurrente al Partido Popular y a Vox como unos eventuales ganadores de las elecciones, por encima de los 200 diputados en el Congreso, muy por encima de los 176 diputados que suponen la mayoría absoluta. Ahí está fijada en ese punto en concreto. La Vanguardia también publicaba esta misma semana un sondeo de Ipsos que daba 132 escaños al PP y 64 a Vox, superando 196 diputados, como les digo, por encima de esos 176 escaños de la mayoría absoluta. También para Voz Populi, en este caso, hablaba de 146 escaños para el PP y 63 para Vox, alcanzando los 209 diputados. Y en The Objective también ese bloque PP-Vox, hablando de 201 escaños. ¿Por qué es relevante todo esto? Pues porque ya les decimos que está claro que huele a cambio político, lo saben también los socios de ese llamado bloque de investidura, que son los que más reclaman medidas a Pedro Sánchez, y que está siendo chantajeado directamente por esos partidos nacionalistas o regionalistas para aprobar su agenda legislativa. Por tanto, ya les digo que están siendo chantajeados directamente por esos partidos. Se cumplen 3 años de las elecciones generales del 23 de julio. Ya lo saben, las encuestas son una fotografía en un momento concreto. Tenemos que esperar a que se convoquen esas ansiadas elecciones generales. La pregunta es cuánto tiempo se va a mantener Pedro Sánchez en el poder.
Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es con esta alegría que tenemos ahora mismo por lo importante que es España, por lo importante que es la nación española, ¿cómo no sale más gente a la calle a pedir que se convoquen ya esas elecciones generales para decir que ya no podemos más, que el Partido Socialista está hundiendo nuestro país, que Pedro Sánchez está acabando con España, que estamos a la deriva? Y es el momento de decir basta ya en relación con la política española. En fin, nos acercamos a las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Hoy, lógicamente, ya les estamos diciendo que estamos hablando muchísimo de fútbol, pero también tenemos que poner la mirada en Estados Unidos, donde se ha celebrado, lógicamente, esa final del Mundial. Y lo vamos a hacer con Dianelis Hernández, de Voz Media, que nos trae la última hora desde ese periódico. Diane, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us este lunes le ponemos al tanto de algunas noticias que también pueden consultar en nuestra página web. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó este fin de semana a Miami, donde iniciará una nueva etapa en el exilio después de cumplir su condena de 5 años de prisión impuesta por el régimen cubano. El caso de Otero Alcántara se suma al de otros opositores cubanos que, tras estar encarcelados por largos periodos, han terminado abandonando el país como condición para recuperar la libertad. Le contamos también que Nueva York ocupa el último puesto entre los estados de Estados Unidos en protección jurídica de la libertad religiosa, según un nuevo informe que critica el apoyo del Estado al aborto y la falta de garantías para los grupos religiosos. Además, puede encontrar detalles de la nueva adaptación de La Odisea, dirigida por el ganador del Oscar Christopher Nolan, que arrancó con fuerza en la taquilla norteamericana al recuperar nada más y nada menos que $120 millones durante su primer fin de semana, muy por encima de las estimaciones iniciales. Y a nivel mundial, la cinta alcanzó aproximadamente $257 millones, convirtiéndose en el mejor estreno de la carrera de Nolan y en el mayor lanzamiento de una película para adultos de Universal. Más detalles e información en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Dianelis. Y nosotros ya lo saben, nosotros vamos ahora a la información meteorológica, pero como les hemos dicho, ya saben que están activos muchos avisos por las altas temperaturas. Del 15 de julio al 15 de agosto es la famosa canícula en nuestro país, la época en la que más altas están las temperaturas. Y también tenemos que estar pendientes de los incendios. Sepan que el incendio de Guadalajara ha alcanzado las 16.000 hectáreas quemadas. Hay 800 evacuados en 20 municipios. Sigue sin control ese incendio, en particular en la Sierra de Tamajón, en Castilla y León, con un plan activo para acabar con los incendios. Este es, por así decirlo, el más preocupante, pero hay otros diferentes focos y vamos a estar, lógicamente, muy pendientes de ello y, sobre todo, con esa llamada ola de calor que nos vuelve a azotar en estos momentos. Nos vamos con la información meteorológica que nos trae Izam Garbín y a la vuelta, la tertulia de aquí, de Mañanas en Libertad. Hoy nos va a acompañar Mario Noya, Marcos de Quinto y don Julio Ariza, que también son españoles. El tiempo en Radio Libertad. Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos despejados. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico Occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones. Por la tarde habrá tormentas ocasionales en otras zonas del interior noreste, así como en el tercio oriental peninsular, donde podrían ser fuertes e incluso con granizo. Las temperaturas máximas aumentarán, aunque en general de forma ligera, en la península y en Baleares. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la península, exceptuando regiones del centro-norte y noreste, siendo probable rebasar los 40 grados en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos del nordeste y de La Mancha.